Exámenes complementarios en odontología. Los exámenes complementarios corresponden a un conjunto de estudios que aportan una valiosa información al análisis odontológico, ya sea para confirmar o dar mayor certeza al diagnóstico de la patología en cuestión. Estos exámenes contribuyen a identificar alteraciones sistémicas o bucales, pero esto se realiza en conjunto a un interrogatorio al paciente, lo que se llama anamnesis, además de un examen físico. A la luz de toda esta información podemos interpretarlos y diagnosticar certeramente las patologías que el paciente pueda presentar. Dentro de los exámenes complementarios utilizados en odontología tenemos principalmente los exámenes imagenológicos, luego está seguido por los exámenes sanguíneos y posteriormente por la biopsia. Los exámenes sanguíneos, por su parte, nos permiten diagnosticar enfermedades tales como diabetes, enfermedades renales, entre otras, y la biopsia es una muestra de tejido que nos permite confirmar distintas patologías. En esta imagen podemos observar los exámenes imagenológicos como una radiografía, en este caso es una teleradiografía lateral, tenemos exámenes sanguíneos y a continuación se muestra una imagen histológica que es la que se obtiene a través de la biopsia. Para poder entender los exámenes imagenológicos es importante distinguir dos partes de este, el área radiopaca y el área radiolúcida. Por radiolucidez, la zona de la imagen que se observa más oscura o más negra corresponde a una zona del objeto en estudio con menor densidad o resistencia a la emisión de radiación. A su vez, la radioopacidad es la zona de la imagen que se observa más clara o blanca. Corresponde a una zona del objeto en estudio con mayor densidad o resistencia a la emisión de radiación. Como primer ítem de los exámenes complementarios vamos a ver los exámenes imagenológicos. Dentro de ellos encontramos radiografía ortopantomografía, que es la radiografía panorámica. Encontramos la radiografía retroalveolar o periapical, seguido de la radiografía Weitwin. Tenemos además el TAC, que es la tomografía axial computarizada, llamada CONVIN, la resonancia nuclear magnética, teleradiografía de perfil y radiografía de mano. El primer examen complementario imagenológico que vamos a observar es la ortopantomografía o radiografía panorámica. Es una radiografía destinada a obtener una sola imagen que nos da una visión general de las estructuras faciales. Incluye todas las piezas dentarias, las zonas retromaxilares, los senos maxilares y la articulación temporomandibular. En la radiografía panorámica u ortopantomografía podemos observar todas las piezas dentales, podemos observar la articulación temporomandibular, los senos maxilares y las estructuras retromaxilares. A nivel superior podemos observar la pieza 1.7 con una restauración oclusal, la pieza 1.6 que tiene tratamiento endodóntico y además una fractura coronaria extensa. Luego podemos ver la pieza 2.6 con una restauración ocluso-mesial, la pieza 2.7 con una restauración oclusal. Abajo tenemos la pieza 3.6 con una restauración ocluso-distal extensa. Luego podemos observar la pieza 4.6 tratada endodónticamente y además se aprecia un núcleo que correspondería a una prótesis fija unitaria y la pieza 4.7 también con una restauración oclusal. Esta imagen nos muestra otro ejemplo de la radiografía panorámica de un paciente con dentición mixta, porque se pueden ver piezas temporales y también piezas permanentes ya erupcionados y algunos gérmenes dentarios de piezas permanentes que van a erupcionar próximamente. Esta imagen corresponde a otro ejemplo de radiografía panorámica donde se puede observar la pieza 4.8 que presenta un gran quiste. El segundo examen complementario imagenológico que vamos a estudiar es la radiografía periapical o retroalveolar. Es una técnica radiográfica intraoral que se enfoca en la observación de una o dos piezas dentales. Se coloca una película radiográfica por detrás de la pieza que vamos a estudiar y el foco del estudio se encuentra alrededor del ápice del diente.
En estas imágenes podemos observar ejemplos de radiografía periapical. Observamos el lado inferior derecho, donde podemos apreciar las piezas 4.8, 4.7 y 4.6. Observamos también el conducto dentario inferior. En la otra imagen, a la derecha, podemos observar la pieza 1.1, 1.2, que poseen quistes a nivel de la zona periapical. En esta diapositiva podemos observar un juego completo de radiografía periapicales llamada periapical total, donde tenemos radiografía de todas las piezas dentales, tanto del maxilar superior como del maxilar inferior. Dentro de los exámenes complementarios imagenológicos vamos a observar en tercer lugar la radiografía Bite-Win. Esta técnica radiográfica también es intraoral y se logra observar las coronas de los dientes premolares y molares. La película radiográfica se coloca en un dispositivo que el paciente deberá morder y el foco del estudio se encuentra alrededor de la corona del diente. Esta radiografía nos permite además poder observar caries entre medio de los dientes. En esta imagen podemos observar caries entre medio de los dientes, por ejemplo en la pieza 1.5, donde se observa una caries distal. En este otro ejemplo podemos observar molares y premolares del lado derecho. Observamos la pieza 4.6 con una restauración oclusal y además una caries mesial. La pieza 4.5 también se observa una caries distal y también una restauración extensa. En el maxilar superior del lado derecho podemos apreciar una prótesis fija unitaria en la pieza 1.5. A modo de comparación, hemos realizado este cuadro para que se puedan observar las diferencias que existen entre la radiografía periapical y la radiografía Bite-Win. La radiografía periapical, la técnica es intraoral y está enfocada en la observación de una o dos piezas dentales. A su vez, la radiografía Bite-Win también es intraoral, pero lo que se logra ver es la corona de molares y premolares. En la radiografía periapical, la película radiográfica se coloca detrás de la pieza que vamos a estudiar. En cambio, en la Bite-Win, la película radiográfica se coloca en un dispositivo que el paciente debe morder. El foco del estudio en la radiografía periapical es alrededor del ápice del diente. En cambio, en la radiografía Bite-Win, el foco se va a encontrar alrededor de la corona dental. En cuarto lugar, dentro de los exámenes complementarios imagenológicos, tenemos el TAC, tomografía axial computarizada, también llamado CONBIN. Es el sistema más completo de imágenes odontológicas que podemos obtener también a nivel maxilofacial. En cuanto a las ventajas del CONBIN, podemos ver que la dosis de radiación que recibe el paciente es muy baja, el tiempo en el que se realiza este procedimiento es muy corto, por lo que no atenta contra la seguridad del paciente. El paciente se encuentra cómodo porque puede estar sentado en un lugar. Además, es un escáner abierto, lo que da más comodidad al paciente y evita situaciones de claustrofobia que son muy comunes en la población chilena. Es un escáner que tiene alta calidad, que es suficiente como para poder diagnosticar y controlar patologías. La imagen obtenida tiene las mismas dimensiones en los tres ejes del espacio, permitiendo que la imagen que uno obtiene no se distorsione. Finalmente, podemos decir que la imagen obtenida se recoge en un formato llamado DICOM, que permite el procesamiento con un software específico en el computador. En esta imagen observamos un ejemplo de cómo se muestra el CONBIN. Uno lo puede ir modificando en el computador, ir viendo distintos cortes axiales, sagitales, de acuerdo a lo que vayamos necesitando para poder diagnosticar o controlar a nuestro paciente. En cuarto lugar, dentro de los exámenes imagenológicos tenemos la teleradiografía de perfil. La teleradiografía es una radiografía de la cara del paciente realizada a mayor distancia. Este espacio adicional, es decir, que el paciente se coloca a 2 metros de la placa, evita que la imagen se vea distorsionada por las estructuras óseas del cráneo, obteniendo imágenes más nítidas de los huesos de la cara y dientes del paciente. La teleradiografía puede ser frontal o lateral.
La teleradiografía que ocupamos en odontología es principalmente la lateral. Se utiliza para poder realizar cefalometría, que es un estudio ortodóntico que permite medir ángulos, proporciones de los huesos de la cara del paciente para conocer la relación con las estructuras faciales. Finalmente, dentro de los exámenes imagenológicos vamos a observar la radiografía de mano. Esta radiografía muestra los huesos del paciente, permitiendo medir la edad ósea al evaluar las zonas de crecimiento de la mano. El estudio de la edad ósea ayuda a los médicos a calcular la madurez del sistema esquelético de los niños. Se realiza una radiografía de la mano derecha del paciente que va desde la muñeca hasta los dedos. Es un procedimiento seguro e indoloro que utiliza una pequeña cantidad de radiación. Los huesos del paciente en la radiografía se comparan con otras radiografías de un atlas estándar de desarrollo óseo normal construido con las imágenes de otros niños del mismo sexo y de la misma edad. Esta edad ósea se mide en años y meses. Los huesos de los niños, como los huesos de los dedos de la mano y muñeca, tienen zona de crecimiento, sobre todo en la parte de los extremos que se denominan cartílagos de crecimiento.